Buenas noches, mi nombre es Daniel Mauricio Covela Jiménez, estudiante técnico profesional en transporte terrestre de carga. ¿Por qué es importante la Constitución política para el Estado? Básicamente la importancia radica en que este documento define qué es el Estado, qué debe hacer el Estado, cómo debe hacer el Estado y para quién debe hacer el Estado. Es decir, primero que todo define qué es el Estado. El Estado en este caso define su forma, cómo está organizado. El caso para nuestro país Colombia lo define como un país democrático descentralizado. En otros países ese sistema puede variar. Define qué debe hacer el Estado, es decir, con los recursos asignados y demás, qué debe hacer para preservarlos, qué debe hacer para generar empleo, qué debe hacer para proteger los derechos de los ciudadanos. Define los mecanismos de cómo debe hacer eso. Define, ejemplo, las instituciones que deben velar por los derechos de los ciudadanos. Define las instituciones que deben procurar para que todos los recursos sean óptimos. Define cómo se debe hacer para el recaudo del dinero, por ejemplo. Y también básicamente define para quién debe hacer esto. Generalmente la Constitución política se creó y está basada para proteger el derecho ciudadano. Ahí es cuando viene la siguiente parte. Porque es importante la Constitución para el ciudadano de a pie, el ciudadano que todos los días está en la calle. Básicamente porque es una herramienta que viene utilizada, bien conocida, bien manejada, permite defender mis derechos ante el Estado, permite defender mis derechos ante las entidades privadas. Es algo que actualmente se ha perdido mucho, ya que el desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos se ha convertido en una herramienta fuerte por parte de las empresas privadas, quienes abusan de este desconocimiento. Yo como ciudadano debo conocer mis derechos para yo poder pelear por ellos, hacerlos valer, hacerlos respetar. También me da las herramientas necesarias para saber dónde debo acudir en caso de que se presente una violación de mis derechos o si me sienta vulnerado en alguno de mis derechos. Define que, por ejemplo, yo puedo ir a un ministerio de trabajo, a un ministerio de salud, a un ministerio de educación, a un ministerio de vivienda. Me define las herramientas que yo debo utilizar para eso. Y en mi caso para la profesión, ¿por qué es importante la Constitución política? Porque en caso dado de que yo pase a manejar un cargo donde tenga personas a mi cargo, debo conocer muy bien mis deberes como empleador hacia las personas. Define cómo no debo atropellar a las personas, me define cómo debo exigir sin pasar a ser un esclavista, por decirlo así. También permite defender los derechos de la organización sin atropellar los derechos del ciudadano, sin atropellar los derechos del empleado. Es donde entra la Constitución a jugar un balance importante dentro del qué debo hacer y qué derechos tengo. Obviamente eso es una balanza muy delicada donde yo no puedo inclinar la balanza ni a un punto ni hacia el otro. Debe ser un punto medio, un punto importante de intercambio. Como podemos ver, la Constitución política colombiana, la Constitución política de un Estado, define muchas cosas. Este debe ser un material de estudio, yo creo que para todos los ciudadanos. No debe ser un material de estudio profundo, debe ser un material, yo creo que de estudios que es la herramienta necesaria para conocer cómo estamos funcionando, cómo debemos actuar, a dónde debemos ir. Eso, básicamente en esto radica la importancia de conocer nuestra Constitución, ya sea bien de Colombia o ya sea bien de otro país, en el caso que tengamos la oportunidad de salir del mismo. Muchas gracias.